A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, les damos la bienvenida a los cursos de nivelación de la materia de Historia, que está dirigido a los mejores bachilleres de los municipios provinciales del Departamento de La Paz, que tiene como objetivo fortificar el conocimiento académico adquirido en bachillerato. Sin más preámbulo, bienvenido arquitecto Rivero, director del Instituto de Desarrollo Regional y Desconcentración Universitaria, unidad dependiente de Vicerrectorado que se encarga del proceso de admisión a la beca provincial. También damos la bienvenida al arquitecto Javier Escalante Moscoso, docente de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, quien impartirá la materia de Historia en estas sesiones virtuales. Para la inauguración, arquitecto Rivero, le invitamos a vertir las palabras correspondientes a la actividad. Arquitecto, lo escuchamos. Gracias, licenciada Paco. En principio, nuevamente a todos los bachilleres de provincias, tenemos 85 municipios. Para su información, arquitecto Escalante, son 220 bachilleres que están ya oficialmente registrados. Nuevamente les doy la bienvenida a todos los bachilleres y por favor aprovechen al máximo estos cursos de nivelación, de poder compartir un momento de experiencias en lo que se refiere en este caso a historia. Quiero agradecer públicamente el desprendimiento del arquitecto Javier Escalante, que más que un colega es un gran amigo que tengo en la facultad, y para que también tengan algo de referencia, es uno de los mejores, tal vez el mejor historiador a nivel nacional. Hemos compartido lindas experiencias con el arquitecto Escalante y por tal la trayectoria me he tomado el atrevimiento de invitarlo muy cordialmente para que imparta sus conocimientos en este módulo de nivelación para bachilleres de provincias, a lo cual el arquitecto Escalante ha aceptado gentilmente apoyarnos en este proceso de nivelación en la materia de historia. Con ese preámbulo, arquitecto Escalante, una vez más hago extensivo mi agradecimiento a través de mío como director y de las autoridades, tanto la rectora como el vicerrector, para este detalle de nivelación para los bachilleres provinciales. Una vez más, entonces, les doy la bienvenida y a partir de ahora le cedo la palabra a la licenciada Paco para que ya entremos en contexto con el tema académico. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por las palabras. Esa oportunidad, bueno, le presentamos y brindamos el espacio al arquitecto Javier Escalante, docente de la carrera de Arquitectura. Bueno, arquitecto Escalante, el espacio es suyo, los estudiantes están atentos a la exposición. Muchas gracias. Gracias, Eric. Un gustazo siempre apoyar en esta actividad que es también un gran esfuerzo tuyo. Bien, hoy día vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia de la humanidad. Pero quiero primero empezar por casa, ver un poco lo que ha sido nuestra historia o lo que llamamos nuestra prehistoria también. Vale decir, la historia antes de la historia. El hombre más o menos ya habita nuestro territorio hace aproximadamente unos 18.000 años. Tenemos las evidencias, las pruebas de la presencia de los primeros hombres en nuestro territorio hace, como les decía, unos 18.000 años. Naturalmente, para el África esta cifra se prolonga en el tiempo, llegando a 80, incluso a más de 100.000 años. Al igual que en Europa, estamos alrededor de unos 65.000 años. Pero la llegada a nuestro continente, a lo que es América, se va a producir hace unos 18.000 años y vamos a tener los primeros asentamientos, los primeros grupos. Estos grupos, como hordas familiares, van a estar recorriendo este espacio geográfico buscando su sustento a través de la caza, la pesca, la recolección de frutos.
Entonces vamos a tener ya las primeras evidencias de la llegada del hombre, tanto en algunos de sus utensilios como de algunas marcas que ellos han ido dejando. Para esto voy a pedirles un momentito a ver que si es posible cierren los ojos, piensen, imagínense que han salido a pasear, han salido a caminar por algún lugar de su región, están caminando, paseando, contemplando la naturaleza, contemplando las aves, en fin, y están absortos en este paseo, en esta meditación. Pero de repente, por ejemplo, va a salir un par de chapis, de esos perros, ¿no?, de la casa de algún comunario, de algún vecino, y viene a toda carrera a su encuentro. Ya vienen furiosos estos chapis a su encuentro. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Qué hacen? ¿Mm? Porque si corres, el chapi con más ganas te va a perseguir. ¿Cuál fuera su primera reacción? En realidad lo que uno hace es coger un palo o coger una piedra como una forma de defenderse, un arma de defensa. ¿Ya? Esa piedra que ha levantado para defenderse, se va a constituir en la primera arma, la primera herramienta, el primer utensilio del hombre. Por eso también a esta época se llama la Edad de Piedra. La Edad de Piedra, que es una época arcaica, cuando el hombre aprende a manejar este instrumento, esta arma, este utensilio. Esto en nuestro país le llamamos el pre-cerámico o pre-agroalfarero, vale decir, antes de la aparición de la cerámica como de la agricultura, pre-agroalfarero o pre-cerámico. Este periodo vamos a tener que nos han dejado muchas evidencias ya de este primer periodo. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido por la historia de nuestro país, viendo cómo el hombre se ha ido desarrollando, cómo ha ido formándose los primeros pueblos, las primeras aldeas y naturalmente las primeras civilizaciones, ya con conocimientos mucho más avanzados. Entonces, voy a pedirles que presten atención y vayamos haciendo este recorrido por la historia de nuestro país. ¿Se puede ver bien la imagen? No veo ninguna imagen también. No, Arqui, no se logró ver. A ver, un momentito. No se me queda aquí. Bien, Ahora ahora sí. sí se puede ver. Ah, Sí, perfecto. sí. Ya me he Sí, se puede ver. desacostumbrado a esta tecnología. Bien, entonces vamos a continuar. Como les decía, Bolivia es uno de los países más interesantes por la cantidad de grupos culturales, lenguas que se han desarrollado en nuestro territorio.
Aquí tenemos un mapa de Bolivia donde podemos ver la parte occidental, ¿no? La parte occidental y lo que es la parte oriental. Cabe recalcar que casi un 70% de nuestro territorio, de todo el territorio boliviano, un 70% pertenece a los valles y la parte amazónica, la parte valles, Amazonas y Chaco, y solamente un 30% es altiplano, que comprende la parte de La Paz, Oruro y la parte de Potosí, ¿no? Y lo demás, vamos a ver que todo nuestro territorio es valles y llanos, selva. Entonces vamos a tener que en nuestro país se han desarrollado numerosos grupos étnicos, cada uno con sus lenguas diferentes. Tenemos alrededor de unos 50, 55 tipos de lenguas diferentes, ¿no? Así como grupos bastante diferentes. Este es un cuadro cronológico que nos va a ayudar a entender justamente ese desarrollo que ha habido en nuestro territorio. Tenemos este periodo que les decía, el precerámico o preagualfarero, cuando llegan los primeros habitantes a nuestra región, ¿ya? Son cazadores, recolectores y utilizando principalmente la piedra, los huesos como instrumentos, ¿no? Para la caza, para, vamos a ver también, no solamente, sino como un primer material constructivo. Las primeras viviendas, vamos a ir viendo, están en base a la piedra. Hacia el año 2000, más o menos, hacia el año 2000, vamos a ver cambios, transformaciones. Estas se van conformando los primeros grupos ya aldeanos, con conocimiento ya de la cerámica, con conocimiento del pastoreo, ¿no? La crianza de ganados, o sea, una de las primeras transformaciones, una de las primeras revoluciones que se va a dar en la humanidad, va a ser esto de, diríamos, la domesticación tanto de plantas como de animales. Esto hace que el hombre deje de estar vagando, recorriendo este espacio geográfico en busca de su sustento, sino que ahora, como ha aprendido a cultivar la crianza de animales, le va a permitir establecerse, asentarse ya en determinadas regiones. Y generalmente estos primeros pueblos se van a asentar, van a crecer, van a nacer junto a ríos, lagos, ¿no? Tengan el agua vital. Entonces vamos a ver el establecimiento ya de las primeras culturas y en nuestro altiplano vamos a ver tres grandes culturas. La que se denomina como Chiripa, Tiwanaku y Huancarani. Ustedes han debido escuchar de esto en el colegio. Ahora vamos a ver un poquito más sobre estas culturas, especialmente la de Tiwanaku. Entonces, estas culturas se van formando ya hacia el 1500 a 1600 antes de Cristo. ¿Ya? Entre 1500 y 1600 antes de Cristo vamos a tener la formación de estas primeras culturas. Y con el tiempo vamos a ver que a principios, si esta línea representa el año 0 o el año 1, si quieren, de nuestra era, ¿ya? Vamos a ver que Tiwanaku se va a transformar en el primer estado en América. Ya deja de ser una aldea, se transforma en un estado. Y más tarde, hacia el año 700, Tiwanaku va a dejar de ser un estado y se va a convertir en un imperio. Ya un imperio de grandes proporciones que va a llegar incluso gran parte del Perú, va a llegar hasta Ecuador, todo el norte de la Argentina, Chile. Entonces, cuando hablamos de esta civilización, de esta cultura, de este imperio,
estamos hablando de un imperio que ha sido uno de los más grandes que se ha desarrollado en nuestro territorio. Más tarde vamos a tener, diríamos, el colapso de Tiwanaku hacia el 1150 a 1200. Tiwanaku entra en un colapso y vienen lo que se llaman los señoríos aymaras o los curacazgos aymaras. Vamos a tener la formación a partir del 1200 de lo que son los curacazgos aymaras. También vamos a tener otra cultura que es la cultura moyo y más tarde ya lo que es la cultura inca. La cultura inca recién llega a nuestro territorio hacia 1470 más o menos, 1470 de nuestra era, llegan los incas a nuestro territorio. Están muy poco tiempo, muy poquito tiempo, ¿ya? Hasta que será la conquista de España y vamos a tener el periodo colonial. Entonces, con la muerte del último inca, Atahualpa, ¿no? Entonces vamos a ver 1533, ¿no? Comienza la época colonial hasta 1825, que se da ya el inicio de lo que es la República. Entonces vamos a tener en el tiempo este recorrido y aquí abajo, donde está el mapita de América del Sur, vamos a ver qué pueblos también se están desarrollando en el resto de nuestra América, qué pueblos se van desarrollando en América. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a la cultura chimú, los aztecas, mayas, en fin. Y abajo vamos a ver qué culturas se están desarrollando paralelamente en el resto del mundo. ¿Ya? Vamos a tener aquí, por ejemplo, a los griegos, los romanos, vamos a ver a los árabes, vamos a ver la época de digamos, de las cruzadas, ¿no? Y el periodo también del descubrimiento de América hasta llegar a nuestra actualidad. Entonces, este cuadrito les va a servir para tener una noción cronológica en el tiempo. Les decía que Bolivia es uno de los países más ricos en culturas y, por supuesto, en sitios arqueológicos. Tenemos alrededor de 35.000 sitios arqueológicos. Me imagino que muchos de ustedes en su región, en su lugar, conocen de algún sitio arqueológico, porque tenemos por todo el territorio, por todo el país, miles de sitios arqueológicos. Aquí vamos a tener de los 35.000 sitios que tenemos, se han hecho estudios en 3.585. ¿Ya? O sea, vale decir, casi en un 10%. ¿Ya? Más del 90% todavía no se ha estudiado. Entonces, hay un mundo todavía que se abre para estudiar nuestro pasado, a nuestra gente. Entonces, la mayoría, donde se ha hecho estudios, se ha hecho trabajos, es en el Departamento de La Paz, porque estaba en esta región el Instituto Nacional de Arqueología, era más fácil, pero no quiere decir que en La Paz sea el lugar donde hay más sitios arqueológicos. Tal vez el Beni cuente con más sitios arqueológicos, ya que encontramos ahí alrededor de 20.000 lomas artificiales, que eso lo vamos a hablar más adelante. Bien. Este es un mapa de los sitios arqueológicos, de los sitios históricos que tenemos en el país. Es casi imposible poner en un mapa de Bolivia los 35.000 sitios, ya porque hay muchas superposiciones. Sin embargo, en este mapita he tratado de colocar los más importantes, los sitios históricos, arqueológicos, ¿no?, más importantes de Bolivia, que tienen, diríamos, una arquitectura monumental, ¿ya? Una arquitectura, qué sé yo, como Tiwanaku,
Pilcojaina, ¿no? Sitios que son de gran relevancia y que hoy día son centros de carácter turístico. Entonces vamos a ver que en la parte occidental, donde más se ha hecho estudios, naturalmente va a estar mayor concentrada estos trabajos de investigación, especialmente en el área circunlacustre, en la parte que corresponde al lago Titicaca, donde tenemos más de 2000 sitios arqueológicos. Bien. Les decía que los primeros habitantes que van a llegar a nuestro continente, todavía no van a edificar, no van a construir sus viviendas, casas, sino que van a utilizar este tipo de abrigos rocosos, cuevas, cavernas, ¿ya? Estas cuevas, cavernas, donde van a estar en forma temporal, ¿no? Mientras haya la caza, mientras haya la pesca en el lugar, o frutos silvestres, van a permanecer en este lugar y van a ir moviéndose de un lugar a otro. Por eso se les llama transhumantes, ¿ya? Todavía no están asentados en un determinado lugar, en una determinada región, sino van recorriendo en busca, les decía, de su alimento, ¿no? Van recorriendo diferentes parajes y van a utilizar este tipo de abrigos, de rocas, ¿no? O de cuevas, donde van a permanecer algunos periodos largos, ¿no? Dejando en este lugar, por ejemplo, los indicios de su estancia. También nos han dejado este tipo de marcas. Esto se llama la pintura rupestre. En muchas de estas cuevas vamos a encontrar este tipo de pinturas, ¿no? Como augurios de buena cacería. Las más antiguas simplemente son manos que están las improntas, las marcas. A ver, imagínense que ustedes han ido de cacería, han ido a atrapar, qué sé yo, algunas vizcachas, cuis o qué sé yo, una llama por ahí. Y bueno, han utilizado estas herramientas de piedra que les decía, ¿no? Y más tarde lo van a llevar a la cueva, a la caverna, donde tienen que destajarlo, cortarlo, ¿no? Y en esta actividad, al cortar, al destajar esta pieza, se han manchado las manos de sangre. Las manos totalmente cubiertas de sangre. ¿Qué han hecho? Sobre la roca han puesto esa huella. Y esas son las más antiguas, ¿ya? Este tipo de manos, de improntas. Y más tarde le van a dar connotaciones de carácter mágico-religiosa, como augurios de buena cacería. Entonces, en determinadas regiones vamos a ver este tipo de pinturas, ¿ya? De pinturas rupestres, de acuerdo a las características de los animales. Aquí vemos, por ejemplo, un mono. ¿Ya? Esto corresponde más en las rocas que están talladas en la parte del oriente. Aquí vamos a ver una taruja. Aquí tenemos una máscara. En el altiplano es muy común ver las llamitas, por ejemplo, ¿no? Las llamas, que es mucho más común en esta región. Entonces vamos a ver que ya nos han dejado no solamente sus utensilios, estas piedras trabajadas, sino también este tipo de huellas, que son las pinturas rupestres. Ahora, si no tuvieran pintura, que pueden ser la misma sangre, pueden ser minerales, piedras de colores o jugos de plantas, ¿no? Que utilizan para la pintura. Si no hubiera esto, entonces empiezan a machucar, y eso ya no se llama pintura rupestre, sino se llama una petrografía, de piedra, petrografía, ¿ya? Bueno, las primeras viviendas, ya cuando el hombre empieza a domesticar, a asentarse, va a utilizar el material que tenga a mano, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de viviendas hechas en piedra y utilizando el ichu, la paja, ¿no? Como cobertura,
En este caso vamos a tener una vivienda hecha enteramente en base al ichu, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características de su zona, si en su zona hay bastante piedra, va a ser la piedra la que utilizan. En la selva va a ser la madera, naturalmente, es el abundante, la materia prima más abundante. Entonces, en cada zona va a ir variando este tipo de arquitectura de acuerdo al material que tenga en su zona. En lugares más cerrados, las viviendas son naturalmente mucho más cerradas. En lugares más abiertos, ya en lugares más de llano, por ejemplo, las viviendas van a ser mucho más abiertas, ¿no? También. Entonces, y bueno, no solamente vamos a ver esa arquitectura que sirve como cobijo, como protección, la que vamos encontrando, sino también una arquitectura de carácter simbólica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos unas piedras, una piedra plana aquí. Entonces, esto es un dolmen, se llama un dolmen, o también una taula, ¿ya? En forma de T. Entonces, estos lugares no sirven para vivir, pero están señalando un lugar especial, están señalando un lugar de culto, un lugar de encuentro, un lugar ceremonial, ¿no? Entonces, igual que en el resto del mundo, esto, por ejemplo, encontramos hacia el lado de Charazani una gran cantidad de estas muestras de esta arquitectura que es más de carácter simbólica. Ahora, cuando hablo de arquitectura simbólica, me refiero aquí. Una piedra implantada, simplemente una piedra plantada, se llama un menhir, ¿no? Que no es un lugar para habitar, no es un lugar donde puedan permanecer, habitar, pero están poniendo como un lugar especial, sagrado, un lugar de culto, de encuentro. Aquí tenemos una taula, les decía taula, que tiene forma de T. Aquí tenemos un dolmen, ¿ya? Aquí hay una naveta. Esta es, en este caso es una naveta que vemos en Europa, pero aquí tenemos este mismo tipo de navetas que es simplemente una acumulación de piedras que está generalmente al lado de los caminos. ¿Cómo le llaman ustedes? Cuando el caminante que pasa por ese lugar deja su piedrita en ese lugar. Es un lugar de encuentro, es un lugar de descanso, de acudi. Una pacheta que está con un día o mediodía de camino donde se descansa. Es una acumulación de piedra. Más adelante vamos a tener a los egipcios conformando lo que son los obeliscos, ¿no? O las columnas romanas. Aquí en América más adelante vamos a tener lo que llamamos monolitos, ¿ya? Es el monolito Ponce de Tiwanaku, este es otro monolito del Perú, y actualmente esta piedra implantada, bueno, ahora tenemos este tipo de arquitectura simbólica, ¿ya? Ya son otro tipo, con otro tipo de materiales. Entonces, como la vivienda a través del tiempo ha ido cambiando, igual este tipo de arquitectura ha ido transformándose, cambiando, convirtiéndose principalmente en nuestros monumentos, ¿ya? En las plazas, en parques, vamos a tener este tipo de elementos de carácter simbólico. Bien, les decía, la vivienda también ha sufrido su transformación a través del tiempo. Este lugar de abrigo, de cobijo, de resguardo, ¿no? Primero se hacían en base a ramas, ¿no? Pieles, cueros de animales, que les servía para protegerse del intemperismo, de la lluvia, los vientos, ¿no? Un lugar de protección, de refugio, especialmente nocturno. Más adelante vamos a ver también en esta región, en esta época, lo que son este tipo de abrigos muy rústicos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo,
hecho en piedra, un apircado simplemente de piedra, y tenemos lo que es esta pequeña vivienda que va a servir también como refugio, ¿ya?, para resguardarse del intemperismo. Aquí ya vamos a ver la evolución, cómo va cambiando la vivienda. Aquí tenemos una vivienda de barro modelado, todavía no se confeccionaba el adobe, simplemente se moldeaba el adobe a mano. Estos son los putucus, ¿ya?, el putuco. Aquí vamos a tener una vivienda de la época, por ejemplo, de los chipayas, ¿no?, de planta circular, el techo en base al ichu, la paja. Acá vamos a ver una vivienda ya de la parte de los valles, especialmente de la cultura moyo, que vamos a verla más adelante. Esta, por ejemplo, es una vivienda más costera, ¿ya? Más costera, es una vivienda mucho más abierta, y de los valles. Ustedes ven un ingreso amplio, ¿no? Esta es una vivienda de los valles. Aquí tenemos la vivienda de Tiwanaku. Esta es la vivienda que se hacía en Tiwanaku. Aquí tenemos la cultura de Huancarane, y tal vez una de las más complejas que vamos a ir viendo es esta de Chiripa, la cultura Chiripa. Entonces, así como les decía, esta arquitectura, estas manifestaciones, estos utensilios, estas herramientas se han ido transformando, cambiando. Vamos a ver que a través del tiempo va a haber también este tipo de evolución. Aquí tenemos un ejemplo, por decirles, de una vivienda simplemente en base a piedra escogida, ¿no? Va haciendo el aplicado. Aquí ya vamos a ver una piedra ya más trabajada, ¿no? Ya es una piedra cortada, trabajada, entonces va a ir transformándose. Bueno, este es un ejemplo actual. Esta es una comunidad de Amaguaya, donde podemos ver este tipo de viviendas totalmente rurales, ¿no?, utilizando la piedra, ¿no?, el ichu, la paja, y bueno, esta es la misma vivienda, viendo de otro ángulo, ¿no?, el uso de la piedra, la paja, que no ha cambiado esta vivienda, por ejemplo, en más de 3.000, 3.500 años. ¿Ya? Se mimetiza con el mismo paisaje, con su mismo entorno, utilizan la piedra para los corrales. Ustedes han debido ver en algunas comunidades lejanas, todavía se mantiene este tipo de arquitectura, ¿no?, utilizando el material del lugar. Ahora vamos a entrar a ver un poco, en esto quiero detenerme un poco para explicarles cómo ha sido esa transformación de simplemente una aldea, ¿ya?, de una pequeña aldea, cómo se ha ido transformando en un estado, por ejemplo, ¿no? En el caso de, por decirles, de Tiwanaku, y en realidad en todas las culturas, ¿ya? Se necesitan por lo menos estas 7 condiciones, ¿ya?, estas 7 condiciones para que esa aldea se vaya transformando en un estado. La primera condición va a ser la población, el incremento de la población. En cientos, miles de años, la población empieza a crecer, ¿no?, va aumentando la gente. Entonces, una primera condición va a ser este aumento de la población, de la gente. Después es ya la consolidación de su territorio, de su espacio territorial. Ya van consolidando, van, diríamos, primero van, diríamos, ocupando este lugar donde van a vivir, ¿no?, y van consolidando este espacio territorial. El tercero es cómo se establece un sistema de gobierno, ¿ya? Generalmente las primeras culturas, o las culturas más antiguas, era un gobierno de carácter religioso, teocrático, ¿no?, donde estaban los sacerdotes, y era un gobierno
más de carácter religioso, ¿no? Y se establecen las primeras leyes, las primeras normas, los tributos, ¿no? Lo que es el AINI, el AEYU, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se va estableciendo las primeras normas. Entonces vamos a tener ya un grupo bastante considerado de gente, ya vamos a tener un territorio y la formación, cómo se va organizando, ¿no? esa población a través de un gobierno. En este caso, en los primeros casos, vamos a tener un gobierno más de carácter religioso. Después vamos a tener este cuarto aspecto que ya es la especialización del trabajo. Se van especializando, ya pastores, agricultores, pescadores, artesanos, guerreros, sacerdotes, en fin. Vamos a ver que se van especializando. ¿Ya? Los ceramistas, por un lado, vamos a ver, por otro lado, los que se dedican exclusivamente al pastoreo, a la ganadería, a la agricultura, en fin. Entonces se van especializando y esto va a traer consigo la quinta condición, la división social. Van apareciendo clases sociales. Las primeras comunidades, las más antiguas, tenían unas clases sociales bastante simples, que se llaman de tipo ladrillo, ¿ya? Donde se divide la sociedad simplemente, ya sea por edad o por sexo, mayores, menores, mujeres, hombres, ¿ya? Simplemente es una división social bastante simple, ¿ya? Ya sea por la edad o por el sexo. Y después va pasando a una estructura de carácter cónica o piramidal, ¿ya? Donde van a tener ya la conformación de distintos grupos sociales. Y esto también va a estar ligado a la parte religiosa y a la parte económica, ¿no? En la parte superior, en la cima, va a estar aquí el rey, el emperador, el Hilajata, el Inca, lo que quieran llamar, ¿ya? Es la cabeza, que generalmente tiene connotaciones religiosas. Por ejemplo, el Inca era considerado el dios Sol, ¿no? Era también ese poder religioso que tenía, ¿no? Y los parientes más cercanos, las familias más cercanas, en fin, hasta llegar a, diríamos, el pueblo, del pueblo todavía mucho más abajo, eh, una especie de esclavos, los yanaconas, los mitimaes, en el caso nuestro, los mintayos, los yanaconas, en fin. Entonces ya se va estructurando en una forma piramidal. El sexto, tal vez la parte más importante, es la parte económica, ¿verdad? La parte económica. Los pueblos antiguos vivían generalmente del pastoreo y de la agricultura, ¿verdad? El pastoreo y la agricultura. Y casi como hoy en día, estos pueblos antiguos dependían de las lluvias. Si había buena lluvia y lluvias a tiempo, bueno, iba a haber bastante producción, ¿verdad? Si había escasez de lluvias, problemas, entonces había baja producción. Entonces vamos a ver cómo en esta época de transformación del Estado empieza a ver en lo que es el manejo de las aguas, el manejo hidráulico. Ya empiezan a confeccionar canales, estanques, diques, represas, ¿no? Acequias para conducir el agua desde tierras más lejanas hasta sus áreas de cultivo. Y hay un manejo de las aguas que les va a permitir, digamos, mejorar su producción. Esto va a hacer también que se creen nuevos sistemas de cultivo, ¿ya? Nuevos sistemas de cultivo. Ustedes han escuchado hablar de las tacanas, por ejemplo, las terrazas de cultivo, las cochas o cotas, ¿no? Donde se almacena el agua, las lagunas artificiales, o los sucajoyos,
En Perú se llaman guaruguarus, ¿no? Los ultrafolios, que sirve también para hacer cultivos en gran escala. Entonces, estos nuevos sistemas de cultivo, ayudados justamente por el manejo del agua, van a producir ya gran cantidad de alimentos. Van a crear excedentes de alimentos, ¿ya? Y al tener ya esta gran cantidad de alimentos, tener por demás alimentos, entonces llegamos a la séptima condición, que ya es el intercambio. El intercambio de productos con otras zonas, con otras latitudes, con otras regiones, ¿no? Se lleva de aquí, por ejemplo, la papa, se trae de otras regiones otro tipo de productos, ¿no? De la selva, por ejemplo, se trae la parte de la coca. Entonces vamos a ver que hay un intercambio de productos, ¿ya? Entonces esto va a ir también generando mayor grado de alimentación. Entonces vamos a ver que se traen maderas del oriente, se llevan productos de acá, ahí aparecen las caravanas de llamas, ¿no? Que transportan en ambos sentidos, llevando, trayendo. Entonces vamos a ver que se va a ir dando un sistema de intercambio bastante fluido. Y esto lo vamos a ver más adelante en lo que es la cultura de Tiwanaku. Pero lo más importante, ese hombre ya no tiene que estar dependiendo todo el día pensando en su tierrita de cultivo, ¿no? en, su parcela o en sus surcos, ¿no? Ahora hay gran cantidad de alimentos. Entonces esto le va a permitir dedicarse a otro tipo de actividades. Vamos a ver que empiezan ya por ejemplo, a hacer ingeniería, desarrollar puentes, ¿no? Esos hermosos puentes incas, por ejemplo, hechos en Pita, hacer construcciones, templos, dedicarse a la arquitectura, dedicarse más a la artesanía, crear nuevos, qué sé yo, productos artesanales, ¿no? Hay otros que se van a dedicar a la astronomía, al estudio de las estrellas, los astros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va diversificando y van naciendo otro tipo de ciencias. En el caso de Tiwanaku, en el caso especialmente de la parte de boliviana, vamos a ver lo que se llama la cosmovisión, o sea, cómo se genera el pensamiento, ¿ya? Cómo se va generando el pensamiento, y vamos a tener que se alimenta de varios principios, ¿ya? El primer principio, el principio de la dualidad, y esto deben conocer ustedes mucho, ¿no? La dualidad es el principio también de la complementariedad, que todo tiene que tener su complemento para que funcione. Todo tiene que tener su complemento. Así como hay día, tiene que haber noche. Hembra, macho, hombre, mujer, arriba, abajo. Bueno, vamos a ver que siempre tiene que haber esta complementariedad para que funcione, para que, diríamos, haya bastante desarrollo. Entonces vamos a tener esto que llamamos la ley de la complementariedad. Todo tiene que tener su complemento, su par, ¿ya? Para que funcione. Cuando hay este complemento, se dice que es una época de prosperidad, de desarrollo. Pero cuando se interrumpe, hay una interrupción en esta complejidad o en esta ley de la complementariedad, entonces se entra en una época de crisis, ¿ya? Entonces vamos a tener que esta ley está vigente en el campo. También esta otra, que es la ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad, todo tiene que ser recíproco, es el principio del año, de trabajar en beneficio de la comunidad, ¿eh? Todos trabajan para la comunidad. Hoy en día nosotros ya tenemos un pensamiento más occidentado. Primero pensamos en nosotros mismos,
Yo primero y después el resto, bueno, como sea, ¿no? En cambio, en el mundo andino era primero la comunidad. De ahí que en muchas comunidades todavía, por ejemplo, se practica esta ley de la reciprocidad. Sus fiestas es algo común. Cuando uno hace la fiesta del bautizo, el matrimonio, el cirguiñacu, el rutuchi, bueno, cualquier fiesta o incluso un santo de la zona, ¿no? Entonces van a ver que se invita, se convida a la comunidad, ¿no? Y cuando llegas, tienes que llevar tu presente, tu regalo. Entonces entras al lugar donde está haciendo la fiesta, donde te reciben a veces con la diana, la banda, huetillos, ¿no? El ferrocarrito, los costelitos, y haces el presente de tu regalo, ¿no? Estás entregando tu regalo, que pueden ser cervezas, qué sé yo, un juego de platos, depende de qué tipo de fiestas se esté dando. Pero hay uno de la familia que está registrando, anotando, ¿ya? Va registrando, anotando, porque eso mismo tiene que devolver cuando otro miembro haga la fiesta, ¿ya? Esa es la ley de la reciprocidad. Hoy para mí, mañana para ti. Hoy por mí, mañana por ti. Eso era muy vigente en el mundo andino. Incluso, por ejemplo, todavía en algunas áreas alejadas, cuando una pareja se casa o entra en Siriguiñacu, se van juntando, ¿no? La comunidad entera participa. Entre todos van a traer la piedra, hacen adobes y hacen la casita, ¿ya? Un par de cuartitos, un cuartito, y le entregan a la nueva pareja. Porque cuando otro miembro de la comunidad se junte, se case, él también está obligado a participar, ¿no? A participar para hacer la casita. Entonces, este sistema de la reciprocidad era muy vigente, ¿ya? Entra dentro de lo que es el principio de la dualidad, ¿no? Con sus dos leyes, la ley de la complementariedad, que todo tiene que tener su complemento, y la ley de la reciprocidad, que como les decía, que es el principio de trabajar, ¿no? En AILO, en AINI. La segunda es la trialidad, que de esto deben conocer bastante. Cómo ve el hombre andino su entorno, su cosmos, su universo. Lo divide en tres grandes áreas, lo que es el Alajpacha, el mundo de arriba, el Acapacha, ¿no? La tierra, y el Mancapacha, el mundo de abajo. Entonces, cada uno tiene sus deidades, sus dioses, ¿ya? Cada uno está representado también por cierto tipo de animales. En el caso de Tiwanaku, por ejemplo, el Alajpacha, el mundo superior. Sus principales divinidades está el sol, la luna, ¿no? El Tata Inti, la Mamaquilla. En la representación con animales, vamos a ver, por ejemplo, aquí el cóndor, el águila, el jamari, ¿no? El búho, siempre van a estar representados hacia lo que es el Alajpacha. En arquitectura vamos a ver las pirámides, por ejemplo, en construcciones elevadas. El Ajapacha o Caipacha, donde vivimos, donde sembramos, donde, bueno, hacemos nuestro trabajo, la tierra, ¿no? También va a estar representada por cierto tipo de dioses, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? La Pachamama, la madre tierra. También está la Cochamama, la madre de las aguas, ¿no? Que tienen que subsistir estas dos. Entonces vamos a ver también con los animales, aquí vamos a tener la llama, el puma, ¿no? El perro andino. Entonces, y en la arquitectura, aquellas construcciones que están sobre el nivel del piso. Y finalmente vamos a tener
lo que es el Mancapacha, el mundo de abajo, el mundo subterráneo, si quieren, que también tiene sus deidades, sus dioses. Por ejemplo, uno de los dioses, el Tío, que durante la época de la colonia se transforma en el diablo, le rinden culto especialmente los mineros. Pero en la época prehispánica, el Tío viene a ser una especie de dios dador, de un dios fecundador. Estaba relacionado, era como el amante de la Pachamama, ¿ya? Dentro de la mitología andina. Es un dios fecundador, el amante de la Pachamama. También están los anchanchus, en fin. Y ustedes deben conocer mucho más que yo en ese aspecto. Bien, entonces, y en la arquitectura, diríamos como animales simbólicos, aquí vamos a tener, por ejemplo, el sapo, la serpiente, el pez, ¿no? Que están representados, y en arquitectura esos templetes que están bajo el nivel de la tierra, lo que llamamos los templetes semisubterráneos. Bueno, esa es la trialidad, ¿ya? La trialidad como ve el hombre, su entorno, su cosmos, su universo, y luego pasamos a la cuatripartición, ahora la división en cuatro, ¿ya? Que es también sumamente importante, la división en cuatro partes. Por ejemplo, el año se divide en cuatro partes, cuatro estaciones, ¿ya? Mediante 2 solsticios, 2 equinoccios. Les decía que ellos estudiaban bastante la astronomía y estos efectos de, digamos, este recorrido del Sol eran bastante festivos, ¿no? Entonces vamos a ver, el año se dividía en 4 partes. Las comunidades generalmente vamos a ver que se dividen en cuatro subcentrales, ¿no? Vamos a ver esa división que hay en 4 partes. Otra cosa que es interesante, toda su arquitectura está en base al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Cuadrado. Esta representación, por ejemplo, que es muy común en Tiwanaku, la cruz andina, o lo que llaman la chacana, que es un calendario astronómico, que después lo vamos a ver con calma. Entonces vamos a ver que su sistema, incluso de medidas, ya todo su sistema de medidas, siempre va a estar de 4 en 4. ¿Ya? Ustedes preguntan a sus abuelos, por ejemplo, cómo medían. El hombre se constituía como un patrón métrico. El hombre era la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, si abrían los brazos, por ejemplo, ¿no? Una brazada, esto se llamaba una hacha, luja, una grande luja, ¿no? Que más o menos tiene 1,60. Y esta hacha luja tiene 4 cuchuch, codos, de 40 centímetros. El codo andino tiene 40 centímetros. En cambio, el codo egipcio, el codo europeo, tiene 45, ¿ya? Porque se mide de la punta del dedo aquí al nudillo. En cambio, el codo andino se mide hacia el interior, ¿ya? Al interior. 40 centímetros. Entonces, una hacha luja tiene 4 cuchuchos. Otra medida también que era básica es el largo de un brazo, por ejemplo. El largo de un brazo, 60 centímetros. Esto era la luja, una luja de 60 centímetros. Todas las dimensiones de los templos, de las habitaciones en Tiwanaku están en base a ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, una luja tiene 4 huicos. Este es un huico, ¿no? Del pulgar al índice, un huico, que tiene 15 centímetros. Si ustedes se miden de la punta de los dedos, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener que este huico era. Entonces todo tiene medida, ¿ya? Por ejemplo, el ancho de un dedo, una lujana, una turulujana, una chía, una japa. Todo es medida,
¿verdad? Todo es medida. Y esas medidas va a ser justamente para confeccionar no solamente su vivienda, sino también todo lo que es su artesanía. Entonces, esta cuatripartición es también muy importante. Diríamos, les voy a explicar más adelante el sistema de calendarios, en fin, cómo funcionaba. Y finalmente tenemos la quinaridad. La quinaridad, la división ahora en 5 partes, donde el quinto elemento se convierte en el taipi, el centro. ¿Ya? El taipi, el centro, el núcleo. Y vamos a ver esa división en 5 partes, especialmente para la aritmética, para los números, un sistema quinario que va de 5 en 5. Vamos a ver, por ejemplo, esto en la música, una música pentatónica. ¿Ya? Me imagino que todos ustedes saben contar en Aymara. Cuando contamos en Aymara decimos Maya, Paya, Quinza, Pusi, Pesca, Sota, ¿ya? En fin. Pero pesca y sota no es Aymara, es quechua. Ya cuando hay el dominio quechua sobre los aymaras, muchos vocablos se van a cambiar. Pero cuando dicen 7, ¿cómo llaman 7? De paya, pa, caico, pa, caico, 2 y 5, 8, como dicen. 8, a ver. Quinzacalco. Quinza, caico. Quinza, 3, caico, 5, 3 y 5. Entonces, si contamos de nuevo, es maya, paya, quinza, pusi, caico, ma caico, de maya, ma caico, pa caico, quinza caico, ya tunca, que es casi 10, y tunca, ¿no? Entonces, como les digo, esto todavía se habla en algunas regiones del norte de Chile, de donde provienen los aymaras, ¿ya? Entonces, esta forma va a ser reemplazada, estos números, por el quechua. Entonces, vamos a tener la importancia que tiene esta quinaridad, ¿ya? Para el arte, para las matemáticas. Hubiese sido interesante enseñarles cómo se hacen las operaciones, por ejemplo, pero en otra oportunidad será. Bien, entonces, tenemos cómo se va transformando, ¿ya? Cómo se va transformando, tanto por esas 7 condiciones que hemos visto, como cómo se va generando el pensamiento, la idea, y se va transformando de una aldea, se va transformando a un estado. Aquí ya vamos a tener la representación de uno de los más grandes estados que hemos tenido en Bolivia, con su capital, que es conocido hoy día como Tiwanaku, ¿no? Tiwanaku, con sus 7 estructuras, sus 7 templos, que es un lugar hoy día turístico. Y sería bueno que den una vueltita por el lugar, ¿no? Y vean realmente, diríamos, es la cultura más importante que se ha desarrollado en nuestro territorio. Y bueno, vamos a ver cómo se aplica todo ese conocimiento. Aquí tenemos la pirámide de Acapana, la construcción más grande, y los diferentes construcciones están justamente en esto que cómo se divide el espacio. Les decía, en 4 grandes partes, ¿no? Y vamos a ver cómo está dividido su espacio siempre en múltiplos y submúltiplos de 4. Y aquí podemos ver no solamente ese subespacio microrregional, sino también ya a nivel macrorregional. Hola.
Bueno, esto es lo que veíamos, como surge el pensamiento, el Alajpacha, ¿no? Tiwanaku se convierte en el Jaipacha, el Ajapacha, y el Manjapacha, el mundo inferior. Pero esta forma de visualizar su entorno, su mundo, va a ser transmitido también más adelante. Por ejemplo, vamos a ver que ya no es el centro Tiwanaku, el Taipijala, ahora es toda la región. Aquí tenemos el lago Titicaca y se convierte en toda la región. Y esta misma forma de pensar lo van a heredar más tarde los incas, donde los incas ya el Taipi lo convierten en el Cusco. Ya el Cusco o el ombligo, el pupu, ¿no? Viene a ser el centro, pero conservando la misma, diríamos, la misma ideología que se había creado en Tiwanaku. Bueno, tal vez esto les voy a explicar en otra oportunidad cómo funciona este tipo de calendarios. Vamos a hablar con más calma. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que ha sido una de las culturas contemporáneas también con Tiwanaku, la cultura Huancarani, que tampoco significa nada, al igual que Tiwanaku, Chiripa, no tienen significado. Huancarani se pone este nombre porque se halla en un cerro ahí cerca de Vizcachani, próximo al balneario, al lugar de Vizcachani, se encuentra este cerrito donde se encuentran los primeros vestigios de esta cultura, ¿no? Se encuentran los primeros vestigios, señales de esta cultura, y de ahí que se le va a nombrar como cultura Huancarani, ¿ya? Estas estaban sobre unas especies de lomas artificiales, decían este tipo de lomas artificiales, porque la zona era inundadiza. Están viviendo al margen del río Desaguadero, del lago Popó, que sufre altas y bajas, ¿no? Entonces vamos a ver que levantaban sus viviendas sobre este tipo de estructuras, y las viviendas eran de planta circular, ¿ya? La planta circular hechas en base diríamos, a la champa, al tepe. Todavía no hacían adobes. La champa es cuando se saca, ¿no? Con el asadón se saca donde hay el chiji, el pasto, ¿no? Eso es como adobes, ¿no? Y en base a eso se va fabricando. Y la cubierta es en base a ichu y amarros de tola, ¿no? La tola también sirve para esta construcción. Entonces, una arquitectura que generalmente estaba nucleada encima de este tipo de lomas artificiales, ¿no? Para evitar justamente las inundaciones. En cuanto a lo que nos han dejado, es la gran cantidad de cabezas de llama, por ejemplo, ¿no? Las cabezas clavas que conocemos. Hay una infinidad, miles de estas cabezas. La llama se convierte como un ídolo, como un tótem para esta cultura, ya que es un pueblo principalmente agricultor. Vive en las zonas frías, hacia el lado de Oruro, y su principal actividad va a ser el pastoreo. Entonces la llama se va a convertir en un animal muy apreciado, muy especial, un tótem, un símbolo de esta cultura. Por eso van a esculpir, ¿no? En piedra miles de estas cabezas. Entonces, la llama, les decía, es un animal de compañía, ¿ya? De carga, transporte. Se utiliza su lana, ¿no? Para hacer abrigos, tejidos, en fin. Naturalmente se utiliza la carne, los huesos como instrumentos musicales, o las huichuñas para el tejido, ¿no? Las pezuñas, por ejemplo, los chuyuchuyos, en fin, y la misma taquia de la llama, tanto como combustible como jabón. De este animal no se desperdiciaba nada, por eso es un animal que para ellos era una especie sagrada, ¿no? Algo muy
muy especial. Entonces vamos a tener este tipo de representación y actualmente vamos a ver la zona de Chipaya, por ejemplo, ¿no? Hacia el lado de Oruro, diríamos, los herederos de esta cultura, ¿ya? Que siguen todavía viviendo con las mismas características, ¿no? Tienen las casas de planta circular, ¿no? El Ichu, los Putucus, ¿no? Son pueblos que están relacionados más a la crianza de camellos. Otra cultura contemporánea también con Tiwanaku va a ser la cultura de Chiripa. Chiripa tampoco quiere decir nada. Chiripa se le ha puesto el nombre porque había una hacienda española en la provincia de Taraco, que se llamaba Chiripa. Entonces, al lado de esta hacienda se encuentran estos primeros vestigios, y de ahí que va a tener el nombre de Chiripa, ¿no? O cultura Chiripa. Esta es mucho más interesante. Vamos a ver que ya empiezan a construir templos semi-hundidos, los semisubterráneos, y alrededor del templo van a ser lo que son la parte de viviendas, ¿no? Las casitas que están alrededor de ese templo. Estas viviendas ya son rectangulares, pero tienen algunas características muy especiales. Otra característica también es el trabajo de la piedra, haciendo este tipo de lápidas con una enorme simbología, ¿no? Aquí vamos a ver la cuatripartición, ¿no? Con los cuatro. Aquí tenemos la dualidad que les hablaba, ¿no? Aquí hay 4 serpientes, en fin. Esto lo vamos a ver más adelante en Tijuana. Entonces vamos a tener una rica simbología que va surgiendo justamente en estos primeros pueblos. Estos son digamos, los templetes subterráneos. Fíjense en la situación que se encontraba el templete de Chiripa, totalmente desmantelado, porque aquí estaba la hacienda, entonces estaba casi totalmente destruido, y empezamos con la misma comunidad a trabajar, a volver a colocar los pilares, las piedras en su lugar, ¿no? Con la participación de la comunidad, y fuimos haciendo la restauración de este templo. Entonces vamos a tener que hoy en día es uno de los sitios turísticos importantes. Aquí estamos trabajando, como les decía, aquí está la hacienda, ¿no? Está el lago Titicaca, y junto con toda la comunidad trabajando para restaurar este templo que tiene más de 3.000 años, ¿no? 3.500 años. Es como hoy en día se ha dejado, gran parte de las piedras naturalmente ya no están, ya no existen, ¿no? Pero ya podremos ver la forma que tenía este templo. Las viviendas, tenemos aquí el sistema de viviendas que es muy especial en este caso. Son viviendas que tienen doble muro, el muro exterior, ¿no? Y un muro interior. Y entre el muro exterior y el muro interior hay un espacio. Este era una especie de depósito. Aquí se guardaban productos, ¿no? La papa, el chuño, la oca, la quinoa, en fin. La parte del fogón. Y vamos a tener todos estos espacios que están entre muro y muro. Ya empiezan estos elementos escalonados, que lo vamos a ver en Tijuana mucho más claro, ¿no? Aquí vamos a tener la entrada a este tipo de depósitos que les decía. Entonces ya aquí tenemos lo que es el templete subterráneo, y las viviendas que están alrededor de este templo. Las viviendas, cada una tiene este tipo de elementos, ¿no? Que son como depósitos para guardar los productos, y un sistema de puerta corrediza. Un sistema de puerta corrediza que era hecho en madera, tejidos, ¿no? Cueros de animales, que permitía abrir y cerrar. Pues estamos hablando de una vivienda que tiene varias características. Por este doble muro es una vivienda térmica. ¿Ya? Es una vivienda térmica que resguarda el calor interno. Es una vivienda que tiene este tipo de depósitos, como una especie de closets empotrados, si quieren, ¿no?
que sirve para guardar productos, y el sistema de puertas corredizas. Entonces, vamos a ver que en base a estos hallazgos empezamos ya a hacer sus reconstrucciones. Aquí tenemos otra, aquí estaba esta ranura, de aquí donde se cerraba la puerta, aquí encajaba la puerta corrediza, y lo que son este tipo de depósitos, ¿no? Hoy en día se puede visitar el sitio, ya es un sitio importante, arqueológico. Esta es la parte del templo, y hemos dejado una de las viviendas resguardadas para que se pueda ver también la parte como de la vivienda propiamente, ¿no? La Titicaca es un lugar muy bonito y tiene un pequeño museo, un museo de sitio, donde están las piezas, la cerámica, los utensilios que se han encontrado en esta cultura. Bueno, la otra cultura que vamos a hablar, pero ya con más detalle y con más tiempito, va a ser Tiwanaku. Vamos a ir hablando de Tiwanaku en la siguiente clase. Nos vamos a ir viendo lo que es esta cultura de Tiwanaku. Entonces, esto lo dejamos ya para la siguiente clase, donde vamos a ver ya el esplendor de esta cultura, la importancia que ha tenido esta cultura a través del tiempo, y cómo va a ser la que va a originar, va a ser la que va a influir en otras culturas de nuestra América. No sé si tienen algunas preguntas. Si tienen preguntas hasta el momento, adelante, porque después voy a preguntar yo. Licenciado, buenas tardes. Quisiera una Bueno, pregunta como, eh, ¿hace cuánto ha existido la cultura huancaraní? entre el 1500 y 1600 antes de Cristo. 1500 a 1600 antes de Cristo. Ustedes saben que el periodo actual se divide en lo que es antes de Cristo y después de Cristo. O sea, estamos hablando de, estamos en el año 2000 tantos, sería 1500, tendría Tiwanaku una edad de 3500 años en el tiempo, ¿no? Se habría originado hace unos 3500 años. Licenciado, ¿qué otra pregunta? ¿Se podría Dime. encontrar alguna similitud en cuanto a la arquitectura de la cultura huancarani, la chiripa y la chipaya? ¿O es que en tanto más que todo, su formación de las casas, templos y demás es completamente diferente? En el caso de los chipayas, con los de Huancarani, es casi lo mismo, ¿ya? Solamente que ya han dejado de ser Huancarani y más tarde se los conoce como los urus o los chipayas, pero tienen una continuidad. Es una de las culturas más antiguas del planeta, ¿no? de nuestra América por lo menos. Entonces hay una continuidad. En el caso de Chiripa, tiene algunas otras características. Por ejemplo, en Huancarani no encontramos construcciones de carácter religioso, no hay templos. Solamente estas cabezas clavas que les decía, ¿no? Las cabezas de camellos, pero no hay construcciones religiosas. En el caso de Chiripa, sí, ya encontramos los primeros templos semihundidos, ¿no? Entonces va a haber una diferencia. La cerámica también es diferente. Es muy diferente la cerámica de Chiripa a la de Tiwanaku o de Huancarán. Entonces vamos a tener que algunos tipos de similitudes, pero también hay diferencias. Si hay alguna pregunta, adelante. Buenas tardes, Dice, licenciado. buenas tardes. Adelante, adelante. De la cultura
cultura Tiahuanaco, ¿por qué más que todo se caracteriza? La próxima clase vamos a dedicarnos exclusivamente a Tiwanaku. Vamos a hablar de Tiwanaku porque es una, como les decía, la cultura más importante de Bolivia, ¿no? Entonces vamos a hablar de la cultura de Tiwanaku y cómo va a dar origen Tiwanaku a lo que conocemos como Inca, como el Incari. Está muy ligado también con el Incari. Entonces, en una siguiente clase vamos a dedicarnos exclusivamente a hablar sobre esta cultura de Tiwanaku. Ya, muchas gracias, Lice, licenciado. buenas tardes. Buenas tardes. Lice, buenas tardes. ¿Podría hacer una recapitulación de todo lo que hemos avanzado hoy día? Ah, caramba. Bueno, has llegado tarde, porque es largo. Bueno, hemos hablado primero de cómo se da el origen del hombre en nuestra América. El primer hombre, los primeros vestigios que tenemos de los hombres aquí en América es hacia 18.000 antes de Cristo. Hacia el 18.000 vamos a tener a estas pequeñas hordas, clanes familiares, que van recorriendo el territorio en busca de su sustento, ¿no? A través de la caza, la pesca, la recolección. Todavía no hacen viviendas, simplemente van protegiéndose en estos abrigos rocosos, cuevas, cavernas, ¿no? Ahí van, y ahí nos van dejando, les decía, las primeras huellas de los hombres, estos utensilios rústicos de piedra, estas pinturas rupestres, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo a través del tiempo ellos han ido dejando en este tipo de abrigos rocosos este tipo de elementos. No sé si has escuchado o tienes conocimiento de esta palabra, por ejemplo, eh, que es muy importante para los arqueólogos, ¿no? Que son los, ya sean los cucositos o los, que en realidad a veces, bueno, esto, como le dice, simplemente es excremento humano, ¿ya? El excremento humano que se ha vuelto piedra, se ha convertido en piedra, ¿ya? Se ha tapado y se ha transformado en piedra con los siglos. Pero esto nos da indicios de qué se alimentaban, qué comían, ¿ya? Podemos ver la dieta alimenticia que tenían estos hombres en esta época. Entonces hemos visto esta primera etapa, después hemos entrado a ver cómo a través de la domesticación, tanto de plantas y animales, se empieza a sedentarizar, dejan de ser nómadas, se empiezan a establecer en determinadas regiones y empiezan a surgir las primeras aldeas. Más adelante hemos visto cómo de esta aldea se transforma, ¿no?, en un estado, deja de ser una simple aldea y se transforma en un estado. Y ahí hemos visto 7 condiciones que son importantes. Primera, la población, que es sumamente importante que haya una buena cantidad de población. El territorio, la consolidación, la ocupación de su territorio. El sistema de gobierno, que es importante, ¿no?, que en un principio eran gobiernos totalmente teocráticos, religiosos. Después habíamos visto la división del trabajo, las especialidades, pastores, agricultores, ceramistas, pescadores, en fin, sacerdotes, guerreros, esta división del trabajo, que traemos más adelante las clases sociales, la división en clases sociales, ¿ya?, que era muy marcado en estas culturas, especialmente en el Incari, en Tiwanaku. Vamos a ver esta forma de clases sociales en sus viviendas, en sus tumbas, en todo. Ya está bien marcado. Después habíamos visto también ya la parte económica, el manejo de la hidráulica, el manejo de las aguas. Antes era un sistema a secano,
esperar que la lluvia caiga y, bueno, conformarte con si era buena lluvia, había escasez de lluvia, y eso dependía de tu agricultura. Pero ahora ya el hombre empieza a manejar el agua, maneja canales, acequias, estanques, diques, incluso va a crear hasta ríos artificiales, como el río Jatari, ¿no? Vamos a ver que van haciendo incluso este manejo de las aguas para transportar, ¿no?, el agua hacia sus tierras de cultivo. Entonces esto produce, se crean nuevos sistemas de cultivo, las tacanas, las jotas o jochas, los sucajollos, en fin, que van a traer excedentes en la producción, gran cantidad de producción, que esto se va a dar a la séptima condición, que ya es el intercambio con otras latitudes, con otras regiones, ¿no?, que permite intercambiar productos de varias otras zonas, las caravanas de llaneros, en fin. Entonces vamos a ver esta forma de transformarse de una simple aldea ya a un estado. Después vamos a ver en Tiwanaku cómo de este estado ya se convierte en un imperio. Cuando entremos a ver Tiwanaku, ya deja de ser un estado y se transforma en un imperio que tiene otras características. Bueno, luego habíamos entrado a ver su cosmovisión. Y como el hombre ahora tiene más tiempo, hay bastante producción, ahora va a dedicar su esfuerzo, su tiempo a otro tipo de actividades, como la arquitectura, la ingeniería, la cerámica, la astronomía, en fin, vamos a tener ya mayor actividad y va surgiendo otro tipo de ciencias. Entonces, habíamos visto esto a través de la dualidad, la trialidad, la cuatripartición, la quinaridad, que lo vamos a ver en Tiwanaku. Entonces, estamos viendo de ese hombre nómada, de ese primer hombre que llega aquí, un cazador, recolector, ese que utilizaba la piedra como herramienta, como arma, como utensilio, a adelantar, a ver cómo ya hacen magníficas construcciones, ¿no? Esa arquitectura realmente espléndida, que lo vamos a ver en estas culturas de tanto en Tiwanaku como en el Incavi. Bueno, te he hecho un resumen así bien apretadito. Si hay alguna otra pregunta, si no, nos veríamos la siguiente. Tengo una ¿Sí? pregunta. Dime. Tengo una pregunta. Usted ahorita nos ha hablado sobre las culturas del altiplano y sobre ¿Sí? las culturas del Amazonas. ¿En qué Ahí momento o en qué año se desarrollaron? incluso son mucho más antiguas, ¿ya? Porque el origen de Tiwanaku justamente está en la parte amazónica, ¿ya? El origen de Tiwanaku va a estar en la parte amazónica, en lo que llamamos mojos. Tal vez eso podríamos explicarlo en otra, cómo es el origen de Tiwanaku y cómo desaparece. Para una siguiente clase podemos hablar un poco sobre eso, ¿no? Es que es tan amplio el tema. Ahorita estoy tocando una partecita chiquitita de lo que es Bolivia y el altiplano, pero ustedes tenemos que hablar en unas siguientes clases, creo que son 4 clases, hablar un poco a nivel universal, ¿no? Hablar un poco de Egipto, Grecia, Mesopotamia, en fin. Entonces, vamos a ver el interés también de ustedes hasta cuándo nos da el hilo para continuar, ¿no? Ok. No, no Willy escucho nada. No, está como lejano. se- Ahora sí se te escucha mejor. Te ¿Perdón? escuchamos. No se escucha nada, Willy. Tu audio, no sé si estás con audífonos.
La organización del trabajo que tenían influía en lo que era la división social, como se mencionaba, que dividía el trabajo en pastores, algunos eran agricultores y algunos obreros. Sí, sí. Eso lo vamos a ver mucho más claro cuando entremos a Tiwanaku. Ahí sí vamos a ver esa división social bastante marcada, tanto en la vestimenta, en las tumbas, en la arquitectura, nos muestra que ha habido clases sociales bastante marcadas, ¿no? Y diríamos, naturalmente, también trabajos distintos, ¿no? Entonces, eso, como les decía, lo vamos a ver un poco en Tiwanaku. Ahorita hemos hecho un ingreso, si quieren, a lo que ha sido el inicio del desarrollo cultural que hemos tenido en el país. Lo que me preocupa, bueno, hablar de Tiwanaku por lo menos son varios años, ¿ya? Uno que estudia arqueología, historia, así a profundidad, que se toma varios años para hablar sobre este tema. Entonces, tratar de sintetizarlo, de simplificar es lo que a veces cuesta, ¿no? Bien, ha sido un gustazo. Nos veríamos en una siguiente clase y hasta ese día. Pasen una Muchas buena gracias. tarde, tengan un lindo fin de año y felicidades para este próximo año que ya empieza. Muchas gracias, licenciado, igualmente. Okay. Muchas Muchas gracias, gracias, licenciado. para poder hablar más. Muchas gracias, licenciado. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas